Bien, chicos, para concluir, ya hemos conversado un poco, hicimos una introducción sobre cuáles eran algunas de las características fundamentales de América Latina en el siglo XIX, ¿no? Si recordáis, hablamos un poco de todo lo que fue la violencia, el sistema militarista y el inicio de la deuda, ¿no? Hablamos también de la política, hemos hablado de la economía, en el video anterior hablamos de la sociedad y vamos a volver a concluir ya con la sociedad y la cultura latinoamericana en el siglo XIX, ¿no? Eh, Otro elemento importante de la sociedad latinoamericana del siglo XIX, otro elemento que creo que es fundamental entender, es que no es una sociedad solo jerárquica y que vive de forma autárquica, ¿no? Es decir, que vive o que tiene la capacidad de producir para sí misma, ¿no? Que sí tenía esa capacidad de autarquía, pero no vivía encerrada en sí misma. Es decir, no solo existe una clase dominante, un grupo dominado, y que ese grupo está fundamentalmente compuesto solo por afrodescendientes o latinoamericanos, ¿no? Un elemento curioso que va a haber en la sociedad latinoamericana del siglo XIX y en la cultura latinoamericana del siglo XIX, va a ser que va a ser de nuevo un lugar de gran migración europea. ¿Por qué? Porque va a ser una sociedad que va a recoger de nuevo gran cantidad de población europea. Y eso lo vemos hoy en los equipos de fútbol y en las selecciones de fútbol latinoamericanas, sobre todo en la argentina o la uruguaya, ¿no? Donde hay una gran cantidad de gente con apellido de origen italiano. Messi, Mascherano, en el pasado, Di María, ¿no? Podríamos seguir. El propio Cavani. mm, lo interesante es que en el siglo XIX europeo, conforme se va insertando y se va instaurando la revolución industrial y comienza el proceso de expansión europea desde principios del siglo XIX, en Europa va quedando una gran cantidad de mano de obra excluida de los procesos de producción debido a la mecanización. Es decir, la llegada de la industria y la industria mecánica y la capacidad de producir de las máquinas va dejando sin empleo a gran cantidad de mano de obra. En Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en Grecia y curiosamente, gran cantidad de españoles, una gran cantidad de italianos y una gran cantidad de griegos, ¿sí? Sobre todo de la Europa sur, de la Europa mediterránea, españoles, portugueses, italianos y griegos, van a verse obligados a migrar a América, ¿no? Gran cantidad de italianos, gran cantidad de griegos van a emigrar a Estados Unidos, también sobre todo británicos, franceses y alemanes, pero en el caso de españoles, italianos y también portugueses y griegos, también van a decidir emigrar a América Latina. Y de hecho, Argentina se va a convertir en un lugar de migración de europeos mediterráneos, españoles e italianos fundamentalmente, hasta el inicio de la crisis de 1929, es decir, a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX, desde 1850 hasta el primer cuarto del siglo XX, 1925-1929, América Latina va a ser un gran receptor de migrantes. Sobre todo Argentina y Uruguay van a recibir gran cantidad de italianos, también van a recibir una importante gran cantidad de italianos Brasil, al igual que una gran cantidad de portugueses. Es decir, América Latina va a comenzar a crecer también su población gracias a esa situación económica que le había llevado a estar entre las primeras potencias económicas del mundo, ¿no? Sobre todo en el caso de Argentina y Brasil, también Uruguay, que van a recibir una gran cantidad de mano de obra europea. Toda esta mano de obra europea se va insertando como mano de obra laboral asalariada, tanto en los procesos industriales como en la minería o en la agricultura, ¿no? Es decir, van a ser trabajadores asalariados. Y en muchos casos, sus salarios tampoco les van a permitir tener unas condiciones de vida lo suficientemente holgadas para convertirse en lo que después vamos a llamar en el siglo XX clase media, ¿no? Sí es verdad que tenían en muchos casos mejores condiciones de vida que en su país de origen, por ejemplo, el caso de los españoles, fue muy común la migración de
de personas del norte de España, de gallegos o asturianos, a Argentina y a Uruguay. Pero, y que es verdad que en muchos casos consiguieron una calidad de vida mucho mejor que la de sus países de origen, pero no les permitía tampoco tener unos ingresos como para poder decir que se insertaron o que se fueron incorporando rápidamente a los sectores privilegiados de la población, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta de una cosa, que si bien América Latina, en el caso también de Venezuela o de Colombia o el propio México, reciben una gran cantidad de mano de obra europea, estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de los italianos, entre 1850 y 1930, en esos 80 años, se calcula que hubo como 4 millones de italianos que emigraron en algún momento a América Latina y que de los cuales solo volvieron 2, es decir, se quedaron después de 1930 como 2 millones de italianos viviendo en Sudamérica. Ya insertados con sus herederos como ciudadanos de pleno derecho, esto va provocando o va ayudando a que también América Latina vaya recibiendo algunas de las innovaciones tecnológicas que se van dando en Europa, ¿no? Pero que es una población que en muchos casos, en un primer momento, tuvo algunas dificultades de adaptación o de incorporación como mano de obra asalariada, ¿no? Un caso específico de esas migraciones de las que estamos hablando y con las que vamos a concluir, la sociedad latinoamericana, que es poco conocido y que creo que llama la atención y que podría ser interesante el destacarlo, es también la llegada de mano de obra asiática, ¿no?, a América Latina. A lo largo del siglo XIX va a haber en muchos casos como semiesclavo, una llegada de gran cantidad de mano de obra asiática, fundamentalmente de personas de lo que se conoce como China, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Laos, ¿no?, de todo el sureste asiático y de Indonesia, y que se les conoce como chino culíes, ¿no? Van a llegar gran cantidad de mano de obra también a Estados Unidos, de estos llamados o denominados en América Latina chinos culíes, pero que en muchos casos era una mano de obra que en muchos casos incluso también se puede decir que era trata de seres humanos, ¿no? Era trata de seres humanos porque se les prometía una serie de beneficios, una serie de condiciones laborales que cuando llegaban no se cumplían y les obligaba a trabajar en muchos casos en condiciones laborales paupérrimas o infrahumanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un país donde va a recibir gran cantidad de chinos culíes o de asiáticos que vienen a trabajar a América Latina pensando que van a tener mejores condiciones de vida que en sus lugares de origen, va a ser, por ejemplo, el Perú, ¿no? Entonces, vemos que esa sociedad latinoamericana que se había gestado durante las independencias, en la cual hay una pirámide jerárquica compuesta por un grupo o una élite dominante, que son los criollos, y una serie de grupos desfavorecidos, una serie de grupos sin privilegio, como son mujeres, afrodescendientes o indígenas fundamentalmente, se le va a incorporar también una importante masa de inmigrantes, sobre todo europeos mediterráneos, aunque también algunos europeos del centro de Europa, y otro grupo importante también que va a renovar desde el punto de vista social y cultural a América Latina, los denominados chinos culíes, ¿no? Al final se va a crear una sociedad cosmopolita, una sociedad enormemente diversa, que perdura hasta nuestros días, pero que de alguna forma trataremos de identificar con más profundidad en nuestro siguiente tema. Muchas gracias y espero que os pueda servir un poco estas clases anómalas y atípicas que hemos organizado desde el área de Ciencias Sociales. Cuídense y no se dejen de llevar por el COVID-19. Un abrazo. Hasta pronto.